Hola, bienvenidos. En el momento en el que estoy diciendo estas palabras, hay muchas personas dedicadas a transformar el mundo. Les deseo suerte, pues la materia de la que está hecho el mundo es rabiosamente necia y no cambiará por puro voluntarismo. Se requerirá, en todo caso, la ciencia. Pero hay muchos que creen que basta con su propia voluntad nada más. A esos les deseo todavía más suerte, porque la frustración siempre va a ser algo bueno, diría Borges. Hay en ella algo que el campeón, el ganador, no puede percibir. Ojalá ellos perciban eso que Borges percibía también. Quiero en esta ocasión hablar de Borges. No me interesa cambiar el mundo. No sé si pueda o si se pueda. Lo que sí sé es que podemos cambiar nuestra forma en cómo leemos a ciertos autores. En esta ocasión quiero conscientemente subvertir una forma en la que se ha leído a Borges y que es la que he visto en muchos de los que conozco y que lo han leído y en alguno que otro ensayo que por ahí he llegado a ver acerca de este autor argentino, de este porteño. Hay una revista que se llama Variaciones Borges que publica artículos, una y otra vez sobre este autor. La bibliografía sobre él es abundante, enorme. Seguramente lo que voy a decir ya lo dijo alguien. Así es que no esperemos que pueda yo en este momento decir que digo algo original. Después de todo, hablar es incurrir en tautologías, dijo Juan Nuño en un libro que se titula La filosofía de Borges. Un capítulo así se titula, Hablar es incurrir en tautologías, porque él interpreta uno de los relatos de Borges en clave filosófica. Y esta es la clave que le gusta a muchos lectores para leer a ese autor. Hay que leer a Borges en clave filosófica, hay que leer a Borges como un erudito que solamente leía a los griegos, a Zenón, y que solamente leía a los grandes clásicos modernos, a Shakespeare, bueno, clásicos modernos, a Hemingway y todos esos, a Kafka, y que también leía a la prosa isabelina, que leía a Ben Jonson, que nos cita a Thomas de Quincy, que habla de libros de los que nadie ha escuchado. Eso es lo que les gusta a ellos, a muchos lectores, encontrar en la obra de Borges y creer que Borges era así. Yo quiero subvertir esa lectura. Borges lo que hace, lo que logra, es con su obra mostrar que un autor de género, y sobre todo de géneros que se denominan bajos, de géneros bajos, y voy a mencionar 4 de esos géneros que la mayoría de la gente en la época de Borges, y muchos hoy día todavía lo hacen, desprecian el género de lo terrorífico, el género del terror, el género de novelas del oeste, el género de novelitas de ciencia ficción y el género de novelas policíacas. Borges es un autor de género, él escribe dentro de alguno de estos géneros. No es un autor que escriba solamente novelas policíacas, no es un autor que escriba solamente cuentos fantásticos o cuentos de terror, es un autor que subvierte los términos genéricos de cada uno de estas clases de literatura. ¿Qué quiere decir que subvierte los términos genéricos? Bien, vamos a entendernos de una vez con algunos conceptos, que es lo que desprecian y por eso no entienden a Borges muchos de los que lo leen. Un género literario lo vamos a entender aquí fuera de toda la discusión que hay acerca de este concepto, lo vamos a entender aquí como un conjunto de convenciones para escribir y para leer una obra literaria. Un conjunto de convenciones para escribir y para leer una obra literaria. Esto es una definición algorítmica. Las convenciones, el lector las va a encontrar cuando lee una obra literaria. Esas convenciones las utiliza el autor cuando escribe una obra literaria. Así, un autor de cierto tipo de novela va a empezar a leerla y va a empezar a percibir las convenciones que aprendió leyendo otras de ese mismo género. Y esas convenciones son las que lo hacen seguir en la lectura. Las convenciones genéricas definen al género de una manera un tanto borrosa, no de manera precisa, porque las convenciones en sí mismas no son precisas, son fluidas. En determinado momento podemos establecer una serie de requisitos formales para establecer la pertenencia de una novela a un cierto género que definimos formalmente, pero los géneros no son entidades que se puedan concebir en los términos de un conjunto matemático. Se pueden concebir ciertamente en un cierto instante de tiempo como un conjunto de obras que definen una serie de criterios, pero en general siempre serán de fronteras fluidas,
fronteras que se desvanecen en otro género, que empiezan a aparecerse en otro género, y hay géneros de transición, etcétera. Pero aquí lo importante es recordar esto. Los géneros se definen desde la parte del escritor como un conjunto de convenciones que utiliza para escribir su novela. Desde la parte de los lectores, como un procedimiento algorítmico en el que un lector va reconociendo esos elementos, esas convenciones en la obra. Debe esperar algo, porque cuando leemos un género, tenemos la certeza de que encontraremos lo que esperamos encontrar como lectores. Si nos gustan las novelas románticas, pues esperamos encontrar un final que nos haga sentir satisfacción. Por eso compramos la novela. Por eso, cuando alguien encuentra algo contrario a lo que espera, pues deja de leer eso y busca algo que sí le satisfaga. Más o menos así es el aparato teórico que voy a utilizar. No es muy complicado, es muy sencillo, aunque tiene un conjunto de problemas que no abordaré aquí. Dejaré para otra ocasión. Entonces, la tesis que quiero sostener es que Borges es un autor de género. Es un autor que subvierte las expectativas de los géneros, las expectativas de los lectores. ¿Qué quiere decir esto? Que Borges va a escribir novela policíaca o cuento policíaco, violando casi todas las convenciones que se esperan de un cuento policíaco, o de un cuento de terror, o de un cuento del oeste, o de un cuento de ciencia ficción. Él conoce las convenciones porque, bueno, generalmente un escritor las conoce de manera un tanto implícita, sabe lo que son esas convenciones porque lee mucha de esa literatura y quiere escribir dentro de un género, pero no las puede explicar teóricamente. Borges es consciente de las convenciones de los géneros y las utiliza, las manipula, las reescribe. Los géneros en gran medida son también eso que Borges llamaba un palimpsesto. Bueno, no lo llamaba así, lo postula así en Kafka y sus precursores. La historia de la literatura es un palimpsesto porque constantemente le estamos reescribiendo. Cuando tenemos un conjunto de convenciones genéricas, al momento de que éstas se van transformando, poco a poco se transforman, queda reescrita toda la historia previa. Eso es la idea de la historia como palimpsesto y que luego Gerard Genet, ese teórico, pondrá algún nombre extravagante a eso que Borges concebía de esa manera. Bien, pero entonces la tesis es esa. La manera más fácil de verla, la manera más fácil de ver cómo es que Borges es un autor genérico que subvierte los géneros, pero además subvierte otra cosa. Como dije al principio, Borges es el tipo de autor que muchos consideran un gran erudito, que solamente lee a los grandes clásicos de la literatura, que solamente lee a los griegos en filosofía, que está versado en todas las magias y en todos los hermetismos. No, eso es el personaje que Borges construye de sí mismo. Borges era un lector de novela policíaca, de novela de terror, de novela del oeste, de novela de amor, de todo ese tipo de novelas era lo que leía Borges. Todas las demás las situaba como la paja con la que va a engañar a todos los que esperan encontrar eso, que desprecian la literatura y que buscan la literatura que no tiene géneros, que son seguidores de aquel Blanchot que constante, de muchos franceses, no nada más Blanchot, de muchos pseudoteóricos franceses que sostienen que la literatura no se puede comprender con ayuda del género, del concepto de género, cuando el género es, por decirlo así, la columna vertebral de cualquier comprensión que tengamos de la literatura. Todos esos charlatanes que constantemente dicen que la literatura carece de género, bueno, dejémoslos ahí. No les hagamos demasiado caso porque lo único a lo que nos pueden llevar es a la confusión. Y muchos de esos charlatanes comienzan sus obras diciendo, aquí no nos interesa el género, no nos interesa hablar del género, no nos interesa hablar de la teoría. Y hablan de cualquier otra cosa menos de literatura. Bien, entonces vamos a hablar aquí sí de literatura y quiero ilustrar las hipótesis, porque son hipótesis, como toda hipótesis pretende poder demostrarse en los hechos. Y en este caso pretende poder demostrarse cuando estamos aquí en los cuentos de Borges. Quisiera hablar un poco de un cuento que se llama There Are More Things, porque es transparente en él su género. Es el género que los ingleses llaman bear tale,
el género en el que escribía Lovecraft y que en gran medida Lovecraft reescribió. Todos los que han leído a Lovecraft encontrarán en él una literatura de ideas, pero con muy mala sintaxis. Es decir, para los exquisitos especialistas en el lenguaje, seguramente todos estarán de acuerdo en que Lovecraft escribía muy mal. Sin embargo, para quienes les gusta la historia más que la sintaxis, para quienes les gusta más la semántica, las ideas, aquello a lo que remite el cuento, antes que la forma en cómo está construido, pues encontrarán en Lovecraft una gran fuente de satisfacciones. De hecho, aquí voy a citar un autor para que lo busquen, a ese autor. Se llama o se apellida Torres Scott. Tiene 2 artículos recientes. Uno se llama Entre la aberración y el placer, Borges acerca de Lovecraft. Este aparece en una revista que se llama Reflexiones Marginales, número 54 de noviembre del 19. Es una revista electrónica que me parece que dirige Alberto Constante. Hay otro que contiene más o menos el mismo material, con pocas adiciones, que se llama Borges a la sombra de Lovecraft, en la revista Latinoamérica, volumen 71, página 3761, 2020-21. Revista Latinoamérica 71, o sea, volumen 71, página 3761, páginas 3761, 2020-21. Él trata de demostrar puntillosamente qué leyó Borges de Lovecraft para poder escribir There Are More Things. Uno se puede preguntar cuánto leyó de Lovecraft Clark Ashton Smith, que es un reconocido miembro del círculo de Lovecraft. Los miembros del círculo de Lovecraft son autores que se escribían y carteaban con Lovecraft y que Lovecraft generalmente les corregía los cuentos. No podemos decir que Borges sea un miembro de ese círculo porque Borges, que se sepa, nunca se carteó con Lovecraft y supongo que no dejaría que Lovecraft le corrigiera sus relatos porque Borges pensaba lo que les acabo de decir. Lovecraft es bueno, tiene buenas ideas, pero muy mala sintaxis. Eso es lo que trata de mostrar el señor Torres Scott. Sí, se llama Torres Scott. Se apellida Torres Scott en los artículos que les acabo de citar. Borges gustaba de Lovecraft, pero lo detestaba por algún motivo, y ese motivo era que no consideraba que supiera escribir. Tiene buenas ideas, sus cuentos son buenos, están a veces bien narrados, pero escribe muy mal. Y Borges escribe mejor que Lovecraft. There Are More Things es un cuento que, si bien es Lovecraftiano, carece de los errores en los que suele caer Lovecraft. Voy a mencionar uno. Todos los que han leído a Lovecraft saben que Lovecraft se embarca en enormes digresiones acerca de cuánta cosa se le ocurre. Eso hace que sus cuentos sean a veces muy pesados para mucha gente, pero sirven a Lovecraft para establecer una relación con el pueblo en el que vivía, Providence, en Rhode Island. Pero bueno, There Are More Things es un cuento de Borges. Aquí viene es un cuento que viene en el libro que se titula El libro de arena, There Are More Things. ¿Y de qué trata? Trata de la temática lovecraftiana. Y lo cito precisamente porque en él podemos notar que sigue todas y cada una de las convenciones del género del cuento de terror. Y esto también trata de mostrarlo Torres Scott. ¿Y cómo lo trata de demostrar? Pues estableciendo que Borges sigue al pie de la letra las indicaciones de Lovecraft para escribir un cuento de terror. Al pie de la letra es lo que trata de demostrar Torres Scott. ¿Basta eso para decir que Borges es un autor de cuentos de terror? Escuchaba, como les dije el otro día, un video de Gonzalo Lizardo que trataba de demostrar que Borges es un escritor hermético. Bien, se puede mostrar que un cuento de Borges pertenece a un género, el género del terror, el género en este caso del terror. Se puede demostrar sobre el cuento, leyéndolo y mostrando que tiene los elementos definitorios de ese género que se llama género de terror, que sigue todas esas convenciones. Y más aún, Borges las sigue conscientemente. El cuento There Are More Things está construido, según Torres Scott, siguiendo la forma en cómo Lovecraft consideraba que debe escribirse un cuento de terror. Es decir, sigue un conjunto de convenciones genéricas.
¿Basta eso para decir que Borges es un escritor de terror? Bueno, no. Basta para decir que el cuento ese es un cuento de terror. Borges no es un escritor de un solo género, escribe varios. Y eso es lo que hace que muchos se confundan y que lleguen a decir, como en otro video de Stanislav Lem, donde hablaba de Stanislav Lem y sus críticas a la teoría de Todorov y que utilizaba a Borges como contraejemplo a la teoría de Todorov, y que luego en otro video traté de mostrar que algunos cuentos de Borges sí se ciñen a la formulación que hace Todorov de lo que es un cuento fantástico. En ese caso utilicé aquel cuento de 3 versiones de Judas, me parece. En esta ocasión, bueno, estoy hablando de There Are More Things, un cuento que sigue las premisas lovecraftianas. ¿De qué trata There Are More Things? Aquí solamente diré muy esquemáticamente más o menos de qué se trata ese relato. Trata de una persona que recibe una mala noticia, ha muerto uno de sus tíos que tiene una casa en el confín del mundo. He ahí un primero de los elementos que establece Lovecraft, la atmósfera. Debe de generarse una atmósfera, una cierta atmósfera ominosa. Luego debe de generarse un misterio, deben de darse ciertas pistas, etc. Todo eso aparece en el cuento de Borges. Y al final debe de hacer su aparición la entidad maligna. Al final, ya cuando el cuento se está acabando, que es exactamente lo que pasa en el cuento de Borges. Llega este señor a ese confín del mundo que nos da la idea que es la Patagonia. Hay una casa en la que ha vivido, o cerca de ahí ha vivido, alguien que pues no es muy humano, que digamos. Y eso es lo que se va viendo a lo largo del cuento. Aparecen cosas inhumanas, que incluso hay una parte en donde nos dice, lo que está viendo no se puede describir, porque para describir algo se necesita relacionarlo con algo familiar, y eso que se está viendo no es familiar, es algo literalmente monstruoso. Y al final hace su aparición la entidad, exactamente como en los cuentos de Lovecraft. Basta eso, incluso no es necesario tanto formalismo. Cualquiera que lea Lovecraft se da cuenta que el cuento en sí es un cuento de terror. Vamos ahora a lo otro que dije. Borges tiene más paralelismos, y aquí lo anoté. Borges tiene más paralelismos con Zane Grey, escritor de novelas del oeste, con Lovecraft, escritor de cuentos de terror, con Phil Potts, con Eden Philpotts, escritor de novelas de policíacas, y con E. Smith, escritor de novelas de ciencia ficción. ¿Por qué cito a estos autores? Porque en su momento, y muchos de ellos todavía, no son considerados autores canónicos, es decir, que valgan la pena que se enseñen en las universidades. Lovecraft ya salió del denso pantano del olvido. Pero el buen E. Smith, Elmer Smith, escritor de novelas de ciencia ficción, sigue en el olvido y ojalá ya siga. Lo mismo podemos decir de Zane Grey. Me temo que sigue en el pantanoso olvido. Espero que ahí siga. Y por supuesto, Eden Philpotts, escritor de novelas de policíacas. Incluso creo que me parece Borges tradujo, o su mamá de Borges tradujo alguna obra de Philpotts, que tenía muchas. Recordemos que Borges escribió muchas cosas que se pueden adscribir al género de Zane Grey, aunque esto creo que no lo he escuchado en nadie. Novelas del oeste, solamente que Borges no las situó en el lejano oeste norteamericano, es decir, en California y esos lugares, la costa oeste de Estados Unidos. No, allí no lo situó en Buenos Aires. Y no son vaqueros, son gauchos, son cuchilleros. El hombre de la esquina rosada, El Sur, todas esas obras, todos esos cuentos donde habla de cuchilleros, son la versión que nos da Borges del lejano oeste. Es un escritor de novelas del oeste o de cuentos del oeste, parecidos con Zane Grey. Ya mencioné a Lovecraft, ahora a Philpotts. ¿Qué cosas hay de policíacas en Borges? Bueno, hay muchas. La muerte y la brújula es un cuento donde efectivamente subvierte todas nuestras expectativas respecto del relato policial. El detective racionalista que todo puede comprender a partir de los indicios que lee, lo subvierte Borges para mostrarnos cómo al hacer eso cae en la derrota este superdetective. Pero léanlo, La muerte y la brújula. Y no es el único, también podemos citar algunos otros que tienen tema policial. Aquí los he enumerado. Por ejemplo, Emma Suns es de tema policial. El tema policial de Emma Suns es un asesinato perfecto, un crimen perfecto. Esa es la idea de Emma Suns.
La muerte y la brújula, El jardín de senderos que se bifurcan, Aben Hakari el Boharí, El acercamiento al Motasim, toda la serie de Bustos Domecq que escribió con Bioy Casares. Y finalmente, pues, nada más voy a citar uno que tenga que ver con la ciencia ficción, Tlön Uqbar Orbis Tertius. Tiene que ver con eso que Darko Subin llamaba la utopía, la antitopía, el género político de la ciencia ficción. Tlön Uqbar Orbis Tertius es parte del género político de la ciencia ficción, del subgénero político de la ciencia ficción. En este caso, es lo que Darko Subin denomina una antiutopía, porque Tlön Uqbar Orbis Tertius presenta todos los elementos formales de una de estas. ¿Cuál es el principal elemento formal? Al principio todo parece ir bien, pero al final Borges nos dice que todo está mal. Nos vemos en la siguiente. Gracias.